¿Sabías que Donkey Kong Country no solo fue un clásico de Super Nintendo, sino que también tuvo sus versiones portátiles para Game Boy Color y Game Boy Advance? Hoy vamos a comparar estas dos entregas y descubrir sus diferencias, además de que les contaré curiosidades que seguramente no conocían sobre estos títulos. Recordemos que la versión original del Super Nintendo salió en 1994 y debutó en Game Boy Color en los años 2000 para posteriormente realizarse una adaptación a Game Boy Advance. Y aunque no lo crean, la idea para esos tiempos de llevar un Donkey Kong Country a consolas portátiles fue todo un reto técnico. Cada versión tuvo sus propias limitaciones, pero también sus añadidos únicos. En el caso de Game Boy Color hubo sprites reducidos y colores más limitados. Y en la versión de Game Boy Advance, a pesar de que hubo una paleta más viva y mejor resolución, por lo mismo de la potencia, también tuvo ciertos recortes en sprite y que tal vez algunos sí se llegaron a dar cuenta, algunos detalles que desaparecieron a comparación de la versión de Super Nintendo. Eso sí, la versión de Game Boy Advance es la que se asemeja y se acerca mucho más a la original de Super Nintendo, ya que la de Game Boy Color fue un reto enorme el poder comprimir un juego de la Super Nintendo, más que nada por los diferentes elementos que aparecían en pantalla y por los escenarios, a pesar de que eran simples, mantuvieron su esencia en esta versión. Eso sí, la música sí sufrió un cambio en la versión de Game Boy Color, simplificándola y cortándola para que dure mucho, pero muchísimo menos, y nomás haciendo un bucle que se fuera repitiendo para que no se tratara de notar tanto. En la de Game Boy Advance fue un estilo más adaptado y también hicieron lo mismo, pero en menor medida. Es decir, si en la versión de Game Boy Color dejaban del audio original tan solo 4 segundos, en la versión de Game Boy Advance sí llegaron a dejar hasta 10 segundos del audio original. Del Game Boy Advance se tuvieron que rehacer varias pistas, la mayoría, que incluso a los fans no les fue de su agrado este cambio, ya que sonaban un poco diferentes a la banda original. Y pues en la versión de Game Boy Color pues está ese suceso que nomás dejaban unos cuantos segundos, muy pocos, y se iba repitiendo, y pues sí bajó la calidad del sonido. A pesar de eso y de los limitantes, ambas versiones conservaron la jugabilidad y mantuvieron la esencia de lo que fue en su momento la versión original del Super Nintendo. Cabe mencionar que en la versión de Game Boy Advance añadieron puntos de guardado rápido y un menú extra con minijuegos. Es decir, no solo llevaron la versión del Super Nintendo a la portátil, sino que agregaron algunos extras que podían ayudar a volver una experiencia nueva. Algunas de las curiosidades que les puedo mencionar es que en la versión de Game Boy Color se incluyó un modo multijugador por medio de cable LIN, donde podían competir en minijuegos contra su propio compañero o amigo. Era una función que estaba en el original de Super Nintendo, la lograron portar al Game Boy Color. Y pues en la Game Boy Advance algunas cinemáticas fueron añadidas y algunos diálogos cambiados. Lo que sí es que en esta nueva versión del Game Boy Advance, Candy Kong aparece con un diseño completamente distinto al de la Super Nintendo. Incluso en la versión de Game Boy Color, nada más en la versión de Japón, se eliminó algunas animaciones en el donde Donkey Kong golpeaba el suelo
y sin dar muchos detalles el porqué de esta censura, llegaron a decir que pues para evitar que los jóvenes de esa época pudieran lastimarse al tratar de imitar dichos movimientos. También cabe mencionar que en la versión de Game Boy Color no soportaba que hubiera dos personajes al mismo tiempo, por lo cual nomás se mostraba uno en pantalla, y cuando ya se hacía el uso de un personaje especial como el rinoceronte, se mostraba solamente el rinoceronte y no los cons cabalgándolo o montándolo para seguir el camino. Esto debido a las limitaciones que llegó a haber en su época. Incluso decían muchos que la versión de Game Boy Color, debido a ese detalle, era lo único que le faltaba para hacer una casi réplica perfecta, a comparación incluso a la de Game Boy Advance, debido a algunos cambios que se le hicieron, como los tonos más vivos. Esto debido a las limitaciones y que era una pantalla pequeña, nos ayudaba a que el jugador pudiera ver más claro lo que estaba pasando en pantalla. Incluso pues aquí en la comparativa que estoy mostrando se puede ver claramente que los colores sí son mucho más semejantes, claro, con sus limitaciones, en la versión de Game Boy Color a la versión de Game Boy Advance. Y si hablamos de ventas, cabe decir que en Super Nintendo se vendieron aproximadamente casi 10 millones de copias, alrededor de 9.4 millones de copias vendidas de Donkey Kong Country para Super Nintendo. Estas cifras disminuyeron notablemente en ventas de consolas portátiles, pues en la versión de Game Boy Color vendieron casi 2.9 millones de unidades, casi llegando a los 3 millones de unidades vendidas para Game Boy Color. Pues hay que recordar que primeramente se hizo la adaptación a esta consola portátil, entonces se dio el boom que todo el mundo quería sentir que estaba jugando Super Nintendo de forma portátil en esta consola. Es por eso que casi llegó a los 3, o llegó técnicamente a los 3 millones de copias vendidas. Para la versión de Game Boy Advance bajó un poco, llegando casi a las 2 millones de unidades vendidas. Pues esta surgió un poco después, y como ya se había probado en la Game Boy Color, no se pensó que llegara a haber mucha diferencia en la Game Boy Advance, llegando a 1.8 millones de unidades vendidas. Y a pesar que tal vez no se vea un gran éxito a comparación de la versión original, no obstante es un título que sin duda llamó bastante la atención, y pues tienen buenos números para la época. Entonces sin duda imagínense ser una persona de la época, ya sea un niño, un adulto, y el poder jugar estos títulos, más si llegaste a ser un niño en la época del Super Nintendo. Pasan unos cuantos años y tienes la posibilidad de poder jugar ese título que te dio tantas alegrías, tenerlo en la palma de tu mano. Sin duda era un grato recuerdo que uno podía disfrutar, pues en esos tiempos era algo novedoso, y más un título que fue tan exitoso en su tiempo y en su época, tan elogiado. El poderlo disfrutar de manera portátil, ya sea con una Game Boy Color o una Game Boy Advance, siempre llamó bastante la atención. Aquí, como pueden ver en este video de fondo, a pesar de que se pueda ver algunas diferencias en los gameplays, la esencia sigue siendo la misma. Claro que va a tener sus limitantes la Game Boy Color en el texturizado y colores,
pero sigue teniendo esa pizca de su origen, igual que Game Boy Advance, sin duda un poco más parecida al original, pero sin duda es un gran juego que llegó a esas portátiles de la época. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like y seguir el canal.